Amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes. Iba a comenzar diciéndole a Monseñor que quiero dar las gracias por tantas personas que son parte de Comunicación y Vida. El hombre está emocionado hoy Sí. porque ha sido tal la magnitud Sí. del número de las personas que se han acercado. Sí, sí, es cierto. Y Mercy lo sabe porque en varias oportunidades hemos estado en actividades y entonces las personas se me acercan. Así que para nosotros, pues, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, pues ve preparándote para ahorita porque como lo mío es breve, Sí, entonces voy a aprovechar porque precisamente se supone que me zumbarán los oídos de la visita que hice a Rancho Viejo de Sabaneta en La Vega. Yo había pasado por ahí pero ni me acordaba, regresando creo que de San Francisco de Macorís por dentro nos perdimos un día y vinimos a salir por ahí. Pues por ahí hay una capilla de madera dedicada a San Isidro Labrador. Me llamó la atención porque yo me crié mirando una capilla con bastante madera, donde yo me crié. Y que cuando pregunté, la hizo un suizo que vivió por ahí. Para que tú veas, Polo, traje una foto que la pueden ver ustedes de la Virgen Negra, que es una atracción en esa capilla. Me llamó la atención, porque es la primera que yo veo en el país, negrita, negrita, negrita. Entonces pregunté y me dijeron que la trajo el mismo que hizo la capilla, el suizo. Entonces hay una doña, porque eso fue delante del Santísimo, sí, sí. y después de un rato de oración, entró una doña y le dijo, ¿y la Virgencita? Entonces me explicó. Y una doña que estaba atrás me dijo, yo tengo la Santa Cena que también tiene esa Virgen. Oh. ¿Y de dónde? ¿Y dónde la consiguió? La traje de Suiza. Oiga, Sí. pero una viejita, Sí. como quien dice que no aparentaba Pero, que viajaba. tan lejos. Así está este país, pensé yo. Entonces estaba deteriorándose un poco la capilla, tan bonita, pero la madera es problemática por la carcoma, la polilla, y está muy apolillada, sobre todo por fuera. Entonces, bien, pues el motivo de la visita era, como lo sabes tú, celebrar el 9º día de fallecido de José Luis Severino, que es de esa familia Severino de Hato del Yaque, de donde es José Manuel, mi secretario sin cartera y conductor del arzobispo. Entonces no pude ir al entierro, fui a los 9 días, y gracias a Dios con muy buena participación de personas de la familia y de Hato del Yaque, pero también de allá que aunque habían tenido ya su misa dominical, pues asistieron. Y ahí es la cosa, Polo, la gente pregunta, ¡ay, qué bueno que lo veo! Una doñita de Bacuí, y que quedan cerca por ahí. Próximo. Y gente en cantidad de preguntando, naturalmente, Polo, que a dónde lo dejé. ¿Y qué le dijo usted? ¿Qué sé yo? Oye, eso, oye. Pero el tema, yo no sé por qué se repite tanto. Sí, está bien, está bien. Y Polo, ¿qué? Pues en esa fotografía ven ustedes parte de la familia Severino. Me alegró tanto saber que era consagrado a la iglesia. Qué bien. Con su guitarra en el coro de allá, de la capilla de Rancho Viejo. Cuando uno celebra por una persona así, es muy distinto. Entonces, me alegré de poder compartir con la familia Severino, pero también con todas esas personas, y para alegría de Polo, tener yo que traerle árganas de saludo. Qué bueno. De la teleaudiencia. A propósito, siguiendo con pésame de solidaridad a la familia Santana, murió está en el novenario mi querido amigo Antonio Santana, Gindo, oriundo de San Francisco de Macorís, pero vivía aquí en Santiago, a Carmen, a toda la familia,
Y en la misa del primer día de su entierro, allí estaba celebrando el padre José Rafael Castillo y me encontré con muchas personas de San Francisco de Macorís que ven el programa. El doctor Marte Fuerte, monseñor, uno de los médicos de mucho prestigio de San Francisco de Macorís. Que hasta calle tiene sí, dedicada. Y sus hermanos también. Ay, pero si salúdeme al arzobispo, te ve que yo doy los mensajes. Sí. Y gracias a toda esta familia. Es verdad que cuando yo te doy saludos a ti, es sí. que tú te acuerdas que hay en los bolsillos algunos saludos. Así que saludo a toda la gente de San Francisco de Macorís. Tengo otro. Mándalo. 2 breves, porque los otros se quedan para la próxima semana. El señor Cástulo, de Santa Ana, parroquia en Nivaje. Un jovencito de 83. De 80 y pico, y me acordé de usted porque me dijo, me gusta el programa, aprendo de ustedes. Y dije, pero lo que dice monseñor. Los jóvenes y los viejos. ¿Cómo es la expresión? Pero ahí tienes tú la doñita Nancy. Sí, nuestra amiga. Manguió, que de la barca manguear. Un saludo para nuestra querida Nancy. Cuando veníamos para acá. Para el programa. ¿Quiere decir que manguearon a los otros? Sí. Y mire, el último que tengo por aquí, déjeme ver. Mercy me lo tenía por aquí. Bueno, diga usted mientras lo encuentro. No, porque lo mío ya yo voy para serio. Bueno, pues se queda ya para la próxima semana. Y otros más que Mercy y yo tenemos. Y muchos, monseñor, que a través de YouTube nos han escrito y la próxima semana vamos a darle respuesta a esos saludos tan cariñosos. Yo creo que aparte de los que nos ven en la televisión, deberíamos promover un poquito más lo de YouTube. Sí, que son muchas personas. Porque hay gente que a veces tiene dificultades con los horarios, etcétera. Ayer mismo recibí yo unas personas y no sabían que existía Comunicación y Vida. Vamos para 4 años. Sí. Entonces se me pasó decirle que si tiene inconveniente con los horarios de los canales, que entonces que lo busque en YouTube, pero se me pasó. Habrá que tenerlo en cuenta. Muy en cuenta. Y que también si lo ven y no les cae mal, que le pongan que le gusta, porque eso indica... ¿no te parece? A propósito... Porque algunos lo ven y no le ponen nada. A propósito, Luis y Zenaida, amigos nuestros, me dice Zenaida, él lo ve hasta 2 veces el programa. Así que un abrazo a esta pareja que quiero tanto. No, tú ves que estamos recordando. Bien, aplique. Me recojo. Si Polo se muere, estaré yo acordándome de varias cosas. Sí. ¿Qué temita, Polo, ¿Por qué no lo ponemos al revés? Bueno, la palabra. Seguimos con el evangelista Lucas. Ahora quiero yo compartir con ustedes esa parábola tan conocida, el capítulo 15, iniciando el capítulo 15 de San Lucas, una parábola que como hay que ponerle un nombre, pero a veces uno cree que es así que se llama, porque Cristo no le puso nombre, se dice la parábola del hijo pródigo. Ahora, ¿qué significa pródigo? Quizás sería más propio decir derrochador, porque eso es lo que significa. Pródigo, derrochador. Pródigo ya incluso puede sonar como muy bueno, como algo muy positivo para nosotros, porque que recuerde yo, antes en esos libros de relaciones humanas y de crecimiento y de no sé qué, que había antes cuando yo era joven, uno de un autor llamado Dale Carnegie. ¿Cómo ganar amigos? Ajá, que tenía cómo ganar amigos. Y entonces, por medio de Monseñor de la Rosa, aunque se supone que él no se acordará ni de Chepa, aprendí yo una expresión de él, una recomendación. Ser pródigo en el elogio, decía. Ser pródigo en el elogio. Es decir, no ser tacaño a la hora de reconocer los valores de las otras personas. Y así lo expresaba. Ser pródigo en el elogio. Lo que quiere decir que para nosotros tiene un significado
generalmente positivo. Y por eso ya no refleja lo negativo de esta parábola, que a decir el hijo pródigo es el botarate. Y es bueno esa aclaración que usted hace, porque yo escucho también cuando un hijo se va de la casa por cualquier motivo, No, ya se le dice llama, el hijo pródigo. No, y así se llama, y así, en el español entero. Okay. Porque incluso tú buscas el diccionario de la academia y ahí está hijo pródigo, el que se retira de su casa buscando independencia, no sé cuánto, no sé qué. O sea que ha marcado la cultura. En cuanto al nombre completo, otros llaman a esta parábola la de los dos hijos. Bien, y hay otros que dicen, como Joaquín Jeremías, que es un teólogo protestante muy estudioso de la Escritura, fallecido hace tiempo ya, y entonces él decía que mejor sería llamarlo el amor del Padre, o la parábola del Padre misericordioso, que también, centrándose en lo fundamental. Sí, sí. De todas maneras, cuando uno dice el hijo pródigo, Polo hasta lo cantó con Bobby Cruz. Sí. Y el, ¿cómo era? Richie Ray and Bobby Cruz. Richie Ray y Bobby Cruz, el hijo pródigo. Esa canción una vez sonaba a todas horas en la radio del país. Sí, sí, sí. Bueno, pero no vamos a cantar la parábola. Pero hay obras clásicas. Prokofiev, que es un músico ruso, tiene también una pieza dedicada al hijo pródigo. Es famosísima la pintura de Rembrandt, representando el retorno del hijo pródigo. E incluso hay un libro famoso también de un sacerdote holandés, apellido como Bowen, algo así, Henry, por de nombre, y el apellido, ya usted sabe su apellido, el retorno o el regreso del hijo pródigo, incluso fue publicado en español. Entonces, yo no sabía que había tantas pinturas de pintores famosos del hijo pródigo. Lo busqué en internet. Cantidad. La de Rembrandt, sí. Y el libro, el regreso del hijo pródigo, es sobre la pintura de Rembrandt. No es otra cosa. Observando la pintura, el autor escribió ese libro. Solo con los detalles. Detalles que yo nunca había caído en cuenta, Polo. Tú quizás no has oído eso. Tú sabes qué posición tiene el hijo pródigo en el encuentro con su padre en la pintura de Rembrandt. Tú la ubicas. Tiene un fondo oscuro como medio negro y las figuras están algo en rojo, colorido, pero no tanto. Entonces, el hijo arrodillado, con los pies volteados así, entonces se le ve que una suela la tiene gastadita, que se le ve el pie y a la otra le falta un pedazo. Yo nunca había ¿Cuántos detalles? Entonces, las dos manos del padre están así encima del hombro del hijo. El que lo ve, pues nada más ve dos manos. Pero ¿qué resulta? Que hay una mano notablemente, la derecha, más grande que la izquierda. Y se dirá, ¿un error de un maestro del arte pictórico? No. Entonces él tenía su intención. La mano firme como la del padre y la otra más suave como de madre. Entonces yo nunca me había fijado. Y por ahí tantas otras cosas. Ahí tienen ustedes algunas representaciones que yo he seleccionado de esa misma parábola, y hay centenares, digo, solo de pinturas de autores clásicos, y después ni se diga. Pues bien, adentrémonos como siempre a compartir algo. Hoy temo yo que nos vamos derechito para el segundo segmento. Sí. Porque solo en el título y eso que nos hemos cantado a Richie Ray y Bobby Cruz. El papá decía. Entonces, bien, ¿de dónde?
¿Cuál es el motivo que coloca el evangelista previo a esta parábola? Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala reputación solían reunirse para escuchar a Jesús. Esto me suena al programa anterior. La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra. Y vea ahora cómo empezamos también. Gente de mala reputación y los cobradores de impuestos, es decir, los publicanos, como eran llamados, como Mateo, aborrecidos de todo el mundo, se reunían con Jesús. Al verlo, los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: este anda con gente de mala reputación y hasta come con ella, con esa gente. Jesús entonces les contó esta parábola, que es exclusiva de San Lucas, no está en ningún otro lugar. Y el otro elemento que hemos dicho, la contextualización que hace San Lucas para ubicarnos. Para ubicar. Entonces habría que decir, lo que pasa que no me puedo llevar del gusto, como dice la gente, que en culturas antiguas hay antecedentes de hijos que se van y vuelven. Porque la otra cosa es que en el Evangelio de Lucas, este capítulo 15, está ubicado en la temática perder y encontrar. La oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, etcétera, etcétera. Y el hijo perdido y encontrado, que también podía ser otro título de esta parábola, porque en ese contexto es que está, de lo que estaba perdido y fue encontrado. Objetos y también en este caso la persona. Personas. Mira qué interesante. Entonces en otros relatos antiguos, o sea que hay paralelos de esta y también imitaciones posteriormente existen de esta misma parábola. Pero los autores, los estudiosos son concordes en que ninguna alcanza la profundidad y la amplitud de esta parábola de Jesús. Es el Maestro enseñándonos como Él sabe, hasta para gente humilde, porque ¿quién no puede entender que un hijo se vaya de la casa? Entonces ahí comienza la cosa, que no tenemos que ir parte por parte. ¿Qué capricho se le metió al muchacho? ¿Qué pri decían los viejos de antes? Deme lo mío que me voy, le dijo al papá. Sí. Bien, ya una vez mencionamos aquí que entre los judíos la forma normal de un padre entregar sus bienes era en testamento, que era efectivo a su muerte. Pero también podía en vida disponer de los bienes para entregárselo a un hijo, aunque no está recomendado hasta en la misma escritura, parece que era una práctica muy común de entregar en vida el padre, sea por el motivo que fuera, el hijo menor. Ahora, para entender al otro, el otro era el primogénito, le tocaba 2 veces más que a todos los otros. Si ese hombre hubiera tenido varios hijos más, al mayor, al primogénito, Polo, qué privilegio. Le tocaría. A ti no te tocaría nada. Yo soy penúltimo. Pero yo, que soy primogénito, ¿de cuántas tareas? 6 tareas de tierra, y éramos 8 hijos, y de los 2 viejos, calcule usted. Tocaban a 3/4 de tierra. Entonces, pero a mí me tocarían 2 veces más que a todo el mundo, por ser primogénito, es decir, primero de los hijos. Bien, recogió todo lo que pudo y se supone que lo convirtió en dinero y se fue. Para la calle. Para la calle, a disfrutar. Ya no hay que mencionar cada detalle. Entonces, ahí sucede lo que ya se sabe. Derrochó todo, que por eso se llama pródigo, porque pródigo también significa derrochador, como dijimos. Entonces, llegó a tal límite que entonces ya no se sostenía la cosa. Entonces tuvo que ir a dar pena. ¿A dónde fue, Polo?
a su buscó padre. un trabajito, ¿no? Buscó un trabajito. Buscó un trabajito. Con puerco ahí. Ajá. Fue y habló con un señor habitante de ese lugar, a donde él se dio la gran vida. Sí. Entonces el hombre le dijo, pues sí, cómo no, ven. Y a donde lo mandó fue a un escritorio de caoba A fina, una posilga. a una posilga, a Con los cuidarle algarrobos. una piara de cerdos. Entonces, ya una vez dijimos aquí, Polo, tú te acuerdas que uno mismo suele leer eso y no caer en cuenta. Qué pena. Porque yo mismo leía eso y yo no me acuerdo cuándo fue, pero esos detalles es mucho. Pero también es mucho, pero es mucha la superficialidad con que nos acercamos a la palabra. Porque, se fue a criar puerco. Pero criando puerquito, así crecí yo. Y en mi casa siempre había una posiglita, como dicen, y puerquito ahí gozando. Y yo he dicho que el epítome de la felicidad, el paradigma de la felicidad para mí es, en época de calor, un puerco acostado en el lodo. Ahí. Así. Eso para mí es un símbolo de felicidad. Sí. Pero hay que ser campesino para saber lo que es eso. Sí. En ese lodito fresco, un puerco acostado ahí. Eso nos criamos viéndolo así. Para nosotros es normal. ¿Y cómo usted va a saber que para los judíos era un animal impuro y que jamás en la vida le cruzaría por la mente siquiera a un judío criar puerco, ayudar a criar puerco? Si se dicen los textos rabínicos, maldito el criador de puerco y maldito el que enseña a un hijo la sabiduría griega. Las dos cosas merecían maldición. Pero la que nos concierne ahora es la del criador de puerco. Entonces, para saber lo que Cristo quería expresar, tenemos que llegar a lo último, porque eso significa que más bajo no podía caer. Sí. Entre puercos y prostitutas. Y que me perdonen los de avanzada, pero así es que dice así, metapornón, es decir, gastó, lo dirá más adelante, todo lo suyo con prostitutas, no dice con trabajadoras sexuales, dice con prostitutas. Metapornón es la palabra en griego que usa. Porque yo he dicho, dejémosle la etiqueta a las cosas. Polo, brincando y saltando, porque aquí nadie nos dice cómo es que hay que hacer esto. ¿A ti te parece que un creativo que entre a una farmacia y diga, estas etiquetas están muy feas aquí, se las voy a quitar a este frasco para ponérselo a aquel otro? Y coge entonces vitamina, y entonces hay un frascote de 3 pasitos y llega y le pone vitamina. Estará haciendo un servicio grande a la humanidad. Sí, pero mucho daño. Pues entonces puede no causar la etiqueta donde va. Entonces, a propósito, porque no es el tema ahora, pero a propósito de que gastó los suyos con prostitutas, metapornón, la expresión griega. Entonces, prostituta, no le cambie el nombre. O como digo, las prostitutas trabajadoras sociales y los ladrones trabajadores sexuales. Y los ladrones trabajadores sociales hacen un trabajo enorme en la sociedad, redistribuidores de la riqueza. ¿Qué te parece, Polo? Y por ahí siga, déjele su nombre y su etiqueta. Pues bien, saltando, porque no podemos dar abasto ni hace falta, pero quiero yo, mira lo de los cerdos, que quise insistir en eso, Polo, porque probablemente ni tú oyeras eso y cayeras, porque si no caía yo en la cuenta de el significado tan grande. Cuando se vio allá, dice, le entraban ganas de comerse las algarrobas y no le era permitido. Los autores dicen que en parte era la misma repugnancia, porque la forma, la expresión, le entraban ganas, no debía ni podía, ni le daba apetito, pero era el hambre era tal.
El hambre era tal que la dama de hierro nos mandó a callar, Sí. entonces seguiremos en en el otro. en el otro segmento. Pero me Bien. parece tan interesante por lo que hemos dicho. Usted ha dicho, hay detalles que uno a veces la superficialidad no lo deja ver. Y qué interesante cuando uno conoce toda esta parte, porque el texto se hace mucho más rico y más interesante. Nos vamos a la pausa, continuamos con la parábola del hijo pródigo. Sigo recogido porque me interesa tanto y aprendo cada semana de estas reflexiones que nos trae Monseñor Freddy Bretón. Polo. Sí, así es, usted sabe que yo se lo he dicho. Estás muy humildito. No, yo se lo he dicho siempre. Polo está humildito. Sí, Bien, no, pues ya te digo que yo mismo, lo de la vieja aquella, muriendo y aprendiendo. Porque yo mismo, hay cosas que en el camino, y yo que tuve la suerte hasta de profundizar en estudios Bíblicos. superiores, como dicen, como de posgrado, todo, pero no, el día menos pensado hay una sorpresa que viene, puede venir hasta de la boca de un niño, de quien sea, o un pequeño detalle que se te abren los ojos, tú no habías caído en cuenta. Pues bien, entonces las algarrobas es puro árabe. Yo me crié viendo una mata tremenda de algarroba en la casa de Pedro Bretón, la familia Bretón Núñez, un poco más arriba de mi casa en el campo. Y llegué a probar la frutica, porque el hombre no se atrevió a marcharle. Oiga, no me diga nada. Pero yo llegué a probarla. No me diga nada. Yo la probé también, yo la he probado. Ahora, Porque empatado Ay, en San Francisco de ay, Macorís, patao, donde vive mi Dios hermana mío. Teresa y Leonardo, Qué su nombre esposo. más poético. Hay matas, había matas de esto. Yo sé que la probé y lo que no vamos a decir aquí es el nombre que le tenían en el campo. Se parecía, ¿sabe qué? Pero este era natural, al gofio. ¿Usted comió gofio? Ay, santo así, Cristo, qué en el comparación, cono. Qué Así. comparación. Pero aquello era suave. El nombre que le decían en el Déjelo campo. ahí. Déjelo ahí. Bien, bien, pues entonces, cuando el hombre, el hijo pródigo se ve en esas, ahí es donde recapacita. Señores, la necesidad es mala de ver, decían nuestros mayores. Tiene cara de hereje, decían. El hambre tiene cara de hereje, decían nuestros mayores. Cuando el joven se vio en esa, después de salir a darse la gran vida en libertad, ahora estaba en libertad rodeado de puercos y sin encontrar qué comer, porque nadie le daba. No dice, ni el relato exige que se explique cómo comió. Simplemente cuando se vio tan apurado, pues entonces dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿Cuántos echadías y trabajadorcitos no comen bien y hasta se sientan y reposan? Y mírame a mí, aquí entre esta porquería, en una posilga. Entonces ahí es que toma la decisión, volveré A mi padre. a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como a uno de tus jornaleros, porque no merezco ser llamado hijo tuyo.
estamos brincando y no podemos detenernos, pero el ambiente a donde se vio el Hijo ha servido en la tradición de la Iglesia para representar el pecado, el ambiente del pecador alejado del amor de Dios. Yo creo que es un buen ejemplo, porque en la pocilga no se recoge fragancia en frasco, ¿verdad que no, Polo? Eso es bien desagradable, pues esto ha servido para utilizarse como modelo, como para hacer gráfico el ambiente que vive un pecador alejado de Dios. Aunque él se crea que es la última maravilla, porque esto se lo creía también, y ve a dónde terminó. Entonces ahí es que recapacita. Entonces, mira, no merezco ser llamado hijo tuyo. Lo mismo. El pecador es hijo de Dios. Sí, pero podemos perder el ser merecedores de tal condición. ¿Por medio de qué? Del pecado. Y por eso es que la Iglesia y los creyentes de distintas denominaciones en el mundo batallan contra el pecado, porque el pecado es fetidez, ambiente insoportable, lejos de Dios, sin la amistad, sin la misericordia de Dios, con la ingratitud del hijo que no sabe corresponder a su padre. Por eso no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Cómo? Pero está anotado que yo soy hijo tuyo. Sí, pero el pecado me hace indigno de merecer ese nombre. Es decir, que podemos echar a perder una condición tan gloriosa y de tanta honra para nosotros como es ser hijos de Dios. Y lo podemos echar a perder fácilmente, porque este lo echó a perder gozando. ¿Gozando? Ay, Dios mío, pero hay unos temitas que se me atraviesan ahí en la cabeza. Porque no hay que ir a buscar al hijo pródigo. Conocemos y en este país tenemos paradigmas de hijos pródigos y de gente que ha dedicado la vida a gozar, todo lo que sea gozar. Si es comer, hasta reventar. Si es beber, si es placer. Es decir que todavía lamentablemente hay quien reside en la pocilga y no ha salido de ahí. Y se ha pasado la vida enterita ahí y algunos hasta se han muerto ahí en la pocilga. Lamentablemente. Yo solo digo, ay los jóvenes, cuando oigo como entrevista que yo he visto ahí en televisión, paradigma de esta sociedad, hablando como animales, yo no solo digo, ¿y los jóvenes? Si se dedican a imitar a eso, en el mundo del arte sucede bastante eso, porque yo he conocido gente que quería ser artista. Me viene a la mente un pintor que pintaba, está bastante bien, y una vez hablando conmigo, entonces me mencionó los vicios que tenían los grandes pintores. ¿Coge esa, Polo? Pues yo creo que él nada más se quedó con los vicios y no llegó a gran pintor. ¿A cuántos les pasará así? Que se creen que el arte está ligado al desenfreno y el que no sea desenfrenado no es buen artista. Y yo conozco algunos que han fracasado porque han sido grandes desenfrenados y no han llegado a nada en el arte. Lo que le iba a decir... ¿Qué incongruencia tan tremenda? Que me llama mucho la atención, la actitud, y usted me dirá, del hijo pródigo, no se quedó en el fango. No, sin duda, me levantaré. Me levantaré, eso es positivo totalmente. Te agradezco que tú lo dijeras, porque yo dije que voy saltando y viendo cositas porque no podemos ir parte por parte, pero esa es muy buena. Ya, eso es Dios trabajando en él. Porque desde que tú comienzas, ya es Dios que está trabajando en ti. Como dije yo en el programa anterior, si tú comienzas a buscar, ya eso es de Dios. Aún buscando donde no se te ha perdido y que te equivocaste y lo que sea, pero la inquietud
Y luego, si la canalizas debidamente, pues entonces será absolutamente don de Dios, un regalo de Dios. Pero el me levantaré ya es la obra de Dios, brillando, resplandeciendo en ese pecador y en cualquier pecador que se levante. Lo triste es cuando una gente se va a los medios a proclamar que lo único es comamos y bebamos que mañana moriremos. O como aquella cancioncita de Fernando Villalona, porque la vida se va y no vuelve. ¿Qué disparate es ese? Se va y no vuelve. No vuelve este disparate, pero viene otra para bien o para mal. Eso no lo puede cantar una canción, nada más cantar el disparate. Por eso es que me da pena el joven que se meta por ahí. Y de eso que yo no estoy al día en los merengues de calle y en la música urbana, no estoy al día. Eso es otro mundo. No puedo decir nada, solo oigo los comentarios por ahí en la prensa y en la televisión, etcétera. Solo eso. Bien, ya. ¿Qué pasó después? Parece que el papá había secado el caminito, Polo. ¿Tú no oíste eso en los campos nunca? Sí, que se perdía. Que secaban la hierbita de tanto cruzar para allá y para acá. El trillo. Secaban la hierbita como se hace una trilla en el campo. Y así estaba el papá, saliendo a ver si divisaba. A mí me gusta imaginármelo así, porque aquí uno dice, salió y ahí llegó. No, pero a mí se me ocurre pensar, ¿cuántas veces habría salido? Como, ¿cuántas veces saldrá Dios buscando a un pecador? Y lo que hemos dicho, cuando un miembro de una familia se pierde, que no hay rastro de dónde está, mirando siempre, cada día, quizás viene. Y los familiares y amigos de los familiares buscando aquí. Bien, pues a mí se me ocurrió pensar, había secado la hierbita el viejo, saliendo a ver si el hijo venía, hasta que finalmente, entonces dice, lo alcanzó a ver de lejos. Y los autores son tan quisquillosos, entonces, lejos, pero ¿y cómo lo iba a ver? Pero póngalo lejos para un viejo, a lo que alcanzaba a ver un viejo, o lo que sea. Pero lo alcanzó a ver a distancia. Y se echó a correr el pobre viejo. Hasta bonita es la imagen. Uno pensarlo nada más. Entonces, lo que se está retratando ahí, lo que Cristo quiere reflejar, merece ese hediondo que llega, porque no merece otro nombre. Encontraría una agüita para tirársela antes de salir de entre los puercos. Todo eso hay que imaginárselo, Polo, porque no crea que él viene perfumado con fragancia de lavanda. Él lo que viene es con fragancia de porquería. Pero el papá no tiene que ver. Y cuando llega donde él, entonces ya usted sabe el abrazo. ¿Por qué? ¿Cómo dice? El hombre le dijo de una vez, Padre, el muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti, etcétera. Profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Acuérdate que dijimos aquí que todavía quedan alguna gente en el hombre que besan a sus hijos. Sí, sí. En mi casa no se usaba eso, yo dije, el único era Domingo Guzmán Bretón, de donde descienden todos esos, Guzmán Acosta, Guzmán Fermín, etcétera. Ese era el único que llegaba a casa, ¡pam!, porque era amiguísimo, ese quería al viejo de nosotros como dos hermanos. Eran primos, pero como dos hermanos. El único que llegaba y a los otros muchachitos agentados. Entonces, no sé. Pero todavía el otro día me dijo uno, no, que le da su beso a sus hijos. Algunas personas. Pues entonces lo estrechó entre sus brazos y le echó esa llave de cariño y lo besó. No importa el olor, no importa la ropa que trae, enseguida traigan las mejores ropas y vístanlo, póngales el anillo en el dedo, calzado en los pies. Dígame usted lo que traería, si es por la pintura de Rembrandt, unos suecos ahí desbaratados.
sueco como decimos aquí. Sí, sí. Porque el sueco es el zapato típico de Suecia. Pues bien, maten el ternero cebado, reservado para las grandes solemnidades. Se lo merece, Polo. Por la ternura y el amor del Padre, muchacho, sí, pero por su conducta en no. estricta justicia se lo merece. No. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque aquí se está planteando la lógica de Dios, no la lógica de este mundo. Porque la lógica de este mundo era que ese papá mandara un cuartico botado por allá si acaso a ese muchacho, porque ya él consumió todo lo suyo, era una injusticia para el que quedaba en la casa. Tienes razón el hijo mayor cuando viene y dice, yo pasa? Toda la vida aquí, tú nunca me has dado un chivito ni siquiera para comérmelo con mis amigos. Y viene este hijo tuyo. ¿No le dice hermano? No dice mi hermano, es hijo tuyo, pero no es hermano mío. Ya lo borró. Uno no cae en cuenta de nada de eso. Que gastó lo suyo con prostitutas otra vez. Esa es la palabra que está ahí. Y sin embargo, entonces, hijo mío, sale el viejo a tratar, porque el hombre se resistía. Cuando yo la música y la fiesta le explicaron, entonces cerrado en banda. Tiene que salir el viejo. Hijo mío, tú estás siempre aquí en mi casa y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos ahora que alegrarnos porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Ese es el corazón de Dios. Mira bien, Polo, tú que bregas con doctrina social de la iglesia, la justicia se queda corta. Porque la justicia mandaba que ese papá no recibiera al hijo como lo recibió, por justicia. Tenía razón el hijo mayor, pero tiene un corazón de padre y el amor de padre va más allá de la justicia. Entonces usted da hasta lo que no se merece. Eso es muy importante hasta para la convivencia. Claro que a un sinvergüenza corrupto usted no le va a dar su cuartico. Usted es un pobre que sacrificándose ha guardado unos chelitos, no se lo va a dar al primer vagabundo que llegue a pedir porque sabe para qué es. Pero la caridad tiene que ir más allá de la justicia y la caridad es el amor del Padre que tiene verdadero corazón de Padre y por eso actúa en razón de la caridad y no de la justicia y por eso hace hasta lo que no debía hacer. Eso hace Dios con el pecador arrepentido. Entonces hay más alegría en el cielo. Por 99 justos hay menos alegría que por un solo pecador que se convierta. Esa es la alegría de Dios. Es una parábola maravillosa que la dejamos hasta ahí. Hoy nos hemos permitido extendernos un poquito más. Pero creo que nos ayuda y mucho más en este tiempo de Cuaresma. Siempre. Yo digo que hay cosas que son para siempre. Porque la conversión es para siempre. Y en este tiempo, pues, como hay una invitación especial, vamos a administrarnos ahora, Polo, voy rapidito a la palabra. A la palabrita, después de la palabra. Y ya, para que tú tengas la cápsula de doctrina social. Entonces, bien, ahí tenemos la palabrita, Polo. ¿Cuál es? Hoy estamos bajitico. Nada de lío. Porque hoy hablamos de batea, que a veces se ponía en el piso, del lebrillo, de la ponchera y hasta de otra cosita que se ponía más bajita todavía. Me dio por eso, mira. ¿Sabe de qué hacían la batea? Lebrillo, sí, de raíz, de madera. De la mata de amapola. De amapola o de ceiba, de ese contrafuerte que echan esos árboles grandes, ese contrafuerte para sostenerla. Vuelvo a Macorís y ahí en las matas de amapolas para darle sombra al cacao. Lebrillo, que era una forma antigua de llamar a las bateas en este país, un lebrillo, ya eso no se usa. Lebrillo quedó, que le decíamos también al yaguacil de Las Palmas, un lebrillo, para rodar ahí. Para rodar en las cuestecitas.
Entonces, lebrillo, batea, todo el mundo sabe lo que es. Batea es de origen árabe, árabe de España, para el que no lo sabe. Entonces, eso trae el diccionario de la academia. Batea, que es lugar llano, es por el llanito que hace en el origen árabe. Pero nosotros sabemos muy bien lo que significa. Ahí les pongo para que recuerden, hasta batea de madera, de zinc. Acuérdense que la batea de zinc tenían 2 orejas para agarrarla por los lados. Ya yo les he contado que una de esas orejas cogió papá para ponérsela a la maleta que me fabricó de madera con la que yo debía entrar al San seminario. Pío Dios. Que no me gustaba y la pintó de azul. Sí. Ay, un muchachito privón desde chiquito. Cuando... Sí, ya tú sabes lo que vino después. Que encontré en Tamboril un señor llamado Leocadio. Eso segurito que viene del padre Leocadio del Saz, en honor al padre Leocadio del Saz. Que ya tú recordarás que con la maleta de ese padre, que murió en el hospicio San Vicente de Paúl, con esa entré yo al seminario y me libró de llevar de la otra, que tenía una oreja de batea, que le puso muy creativo mi papá. Entonces ahí tienen ustedes lebrillo, batea, ponchera. Literalmente el nombre lo dice. Ponchera es el recipiente en que se prepara y sirve el ponche. Ponchera. Pero República Dominicana y Venezuela significa jofaina, que así dice en el relato del lavatorio de los pies. ¿Por qué aquí se llama ponchera a la jofaina? Ponchera no tiene que ver nada con ponche. Bien, y vacinilla menos. Bueno, esmaltada. Vacinilla. Polo, con esa te termino la palabrita. Sí. Oye, un amigo mío que probablemente tú lo conociste, pero cuyo nombre me reservo, era relajado además, porque yo he tenido varios amigos así, bromistas. Entonces, tú sabes que antes se acostumbraba, todos los mayores dormían y al lado de la cama no faltaba su vacinilla. Y eso era, dígame, está durmiendo. La encontraba. Entonces, este señor, primero yo tuve que consolarlo porque enviudó. Ay, que no sé cuánto digo. Pero fulano, tantos años que estuvieron ustedes unidos y les quedó esa familia tan bonita. Ay, sí, pero como quiera, precisamente después de tantos años, no sé cuánto. Y lo consolé. A los poquitos días me enteré de que durmiendo se volteó para donde no había cama y cayó precisamente encima del artefacto. Sí. Entonces, él hacía la historia por bromista que era. Entonces comenzó a rogarle a Dios intensamente y explicaba a él. Dice, a mí no me importaba que me encontraran muerto, sino muerto en esa condición, lavado de arriba. Pues bien, Polo, esa era la palabrita. Muy bien. Entramos ahora a que fue una deuda de este segmento de compendio de doctrina social de la Iglesia y prometí que hoy íbamos a hablar sobre el número 461, pero es corto ya. El mensaje bíblico del magisterio de la Iglesia constituyen los puntos de referencia esenciales para valorar los problemas que se plantean en las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. ¿Qué tema es que tiene? La crisis en la relación entre el hombre y el medio ambiente. A ti te ha gustado mucho ese tema, ha sido reiterativo. Y dice, en el origen de estos problemas se puede percibir la pretensión de ejercer un dominio absoluto sobre las cosas por parte del hombre. Un hombre indiferente a las consideraciones de orden moral que deben caracterizar toda la actividad humana. Y lo último, la tendencia a la explotación inconsiderada de los recursos de la creación es resultado de un largo proceso histórico y cultural. Entonces, la responsabilidad nuestra... Creo, Polo, que se complementa muy bien con el número anterior y también con lo ampliamente que tratamos aquí, Laudato Si, la encíclica del Papa sobre la casa común, el cuidado de la casa común, precisamente. Tendríamos que lograr esa sintonía, porque a veces todavía hasta nuestros campesinos, no podemos hoy.
ahí supe de un arroyito por San José de las Matas. De un lado está muy arborizado, pertenece a la iglesia, y al frente todo pelado, hasta la orilla. Qué pena. La inconsciencia. Pues mira, quiero terminar, Polo, nada más con una brevísima referencia a ese acto tan significativo que tú sabes que realizamos en Tamboril recientemente, en que entregamos a la Fundación Horacio Vázquez la residencia que fue de él y doña Trina de Moya en Tamboril, propiedad de la iglesia, pero se la entregamos en usufructo a la fundación que la va a restaurar y a poner en valor para un museo, para un centro cultural. Hicimos una oración en la iglesia con una ofrenda floral muy bonita, con presencia de muchos estudiantes. Bueno. Ahí estaba doña Elsa Brito. Sí. Ahí conocí al doctor Wenceslao Vega, hermano de Bernardo Vega, un gran jurista, y el otro un gran escritor e investigador. Pues luego pasamos al ayuntamiento y en la sala capitular se tuvo lo demás, la juramentación de un nuevo equipo que es el que va a impulsar esta obra. Yo con mucho gusto accedí a entregar en usufructo por 50 años a la fundación esta, porque creo que puede ser una buena obra. Ahí estaba Eduardo García Michel, el licenciado Eduardo García Michel, que es el presidente, con otras personas, una hija de Antonio de la Maza, varias personas distinguidas que pertenecen a la Fundación Horacio Vázquez. Eso sucedió, Polo. Bueno, nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hoy te damos gracias, Padre, por los buenos ciudadanos de este país, hombres y mujeres que se sacrifican, que se esfuerzan, que quieren vivir honradamente por el trabajo de sus manos. Quiero pedirte especialmente por los jóvenes y particularmente los estudiantes, muchachos y muchachas, niños y niñas que se esfuerzan en esa ardua tarea de la superación personal. Ayúdalos, que a pesar del sacrificio puedan mantenerse honestos para así hacer crecer verdaderamente a nuestra patria. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por acompañarnos y les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.